Hermano querido, hermana querida, iglesia linda, yo no sé por dónde estás atravesando, qué es lo que está pasando, cómo estás desarrollando, llevando vida espiritual. Tal vez te estés dando cuenta que hay fluctuancia en ti, que hay doble ánimo, que fácilmente te desanimas, que fácilmente te abates. Que te das cuenta que hay cosas que no están funcionando como debieran de funcionar. El Señor te está invitando a que vayas a Él. El tema que quiero compartir con vosotros en esta tarde lo he titulado de la siguiente manera: conmovidos por lo inconmovible de Dios. Y quiero explicarme un poco el porqué de este título, conmovidos por lo inconmovible de Dios. Dios me traía a la mente un problema que veo, que está en las personas, que está en los creyentes. Esa fluctuancia que a veces aparece por ahí, ¿verdad? Como que hoy estamos y mañana no estamos. Hoy estamos dispuestos, mañana ya no hay esa disposición. Hoy tenemos anhelo y mañana como que ese anhelo ya no está. Y tantas cosas, ¿verdad? Ese doble ánimo, esa falta de firmeza para mantenernos firmes en la fe. Somos muy vulnerables y fácilmente se nos mueve, y fácilmente se nos lleva y a veces se nos influyen y no entendemos el valor y la importancia de permanecer inconmovibles en la realidad del reino de Dios. Dice que ese salmo precioso que dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Lo inconmovible de Dios. Me regocijaba, me gozaba pensando, ¿verdad?, en la fidelidad inconmovible de nuestro Dios. La misma palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Lo inconmovible de su bondad, porque Él es bueno. Lo inconmovible de su misericordia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Lo inconmovible de su soberanía. Dios es soberano sobre todas las cosas. No hay nada que se le escape a su soberanía. Lo inconmovible de su grandeza, de su señorío, de su magnificencia. Ahí Dios es siempre Dios, con todos sus atributos inconmovibles. Dios es siempre Dios con ese carácter inconmovible. Y sabe una cosa, yo sentí un poco la transmisión, como que Dios me invitaba a ser parte de lo inconmovible de Dios. Pero no solamente a mí, sino que la invitación es para el cuerpo de Cristo, es para la iglesia.
una invitación real que está detallada a través de la palabra eterna de nuestro Dios, para que usted y yo y cada uno de los que estamos aquí, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, formemos parte de la realidad inconmovible de nuestro Dios. Donde desaparezca, donde se vaya, donde se aleje de nosotros la fluctuancia, el doble ánimo y todas esas cosas que tanto y tanto nos perjudican en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Si no podemos avanzar en un desarrollo y crecimiento espiritual, es complicadísimo alcanzar esa madurez espiritual que necesitamos para poder establecernos en la realidad de la iglesia para este tiempo. Por eso que todos tenemos un compromiso directo de parte de nuestro Dios. No podemos estar desvaluando, desmereciendo todo lo que Dios ha dado, todo lo que Dios ha derramado, todo lo que Dios ha puesto para nuestra vida, empezando por el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pero para ser esos testigos eficaces, tenemos que vivir la realidad de lo inconmovible de Dios. Para dar testimonios certeros, para dar testimonios firmes, que la gente vea que decimos una cosa y nos mantenemos firmes en lo que estamos diciendo. Como dice la palabra, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que la gente no aprecie en nosotros fluctuancia, variación, cambios absurdos. Eso no motiva a que la gente se interese por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es importantísimo. Santiago escribe estas palabras en el capítulo 1 de su libro, verso 17, y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto. Cuando meditaba en este versículo, me paré a pensar en todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando el apóstol Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios por su don inefable, por su don inexplicable, que es nuestro Señor Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos. Y ese don fue dado, entregado por todos nosotros, para que pudiéramos ser liberados de la maldición del pecado y de la muerte, perdonados de nuestros pecados, justificados y santificados para vivir una nueva vida en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hablando de lo inconmovible, de la grandeza, el señorío, de los atributos, del carácter, hay unos principios donde la palabra de Dios
está invitándonos a que formemos parte de esa realidad inconmovible de Dios en nuestro día a día, en nuestro caminar en Cristo. Y quiero mencionar el primer punto que quiero compartir con vosotros. Y el primero es el reino inconmovible de Dios. Dios nos ha invitado a formar parte real del reino inconmovible de Dios. ¡Qué tremendo privilegio! ¿No se alegra? ¿No se goza? Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El escritor a los Hebreos escribe estas palabras maravillosas donde veo con claridad la invitación a formar parte del reino inconmovible de nuestro Dios. Y dice Hebreos 12:28, dice: así que recibiendo nosotros, dígale a su hermano, nosotros hemos recibido, ¿sí?, un reino inconmovible. Tengamos gratitud. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Lo voy a repetir, pero si usted va a decir algo, dígalo de corazón. ¿Cuántos están agradecidos a nuestro Dios? Está invitando a formar parte del reino inconmovible de Él. Dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y este versículo me lo quería saltar, pero no me lo voy a saltar. Quiero soltarlo para que también haga su obra en cada uno de nosotros, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Medita y Dios obra. Tú que eres fuego consumidor, consume nuestra fluctuancia. Consume nuestro doble ánimo. Consume nuestra falta de firmeza. Consume todo aquello que está estorbando e impidiendo el avance, el progreso de nuestras vidas espirituales. ¡Quémalo! Que no podamos presentar argumentos absurdos ni excusas baratas frente a realidades que debiéramos de estar manifestando por todo lo que Dios ha derramado, ha dado, ha manifestado, ha enseñado, para que podamos realmente formar parte integral de ese reino inconmovible de nuestro Dios, donde Él es el Rey, donde Él es el Señor, donde Él es nuestro Padre celestial, nuestro Dios eterno, nuestro príncipe de paz. Un reino glorioso y maravilloso donde la bondad fluye por todo lugar, donde el bien y la misericordia se manifiestan en la realidad de los corazones que pertenecen a este reino inconmovible de nuestro Dios. Dios ha revelado esto. Y dice el escritor: así que recibiendo nosotros, ya es algo que hemos recibido. Un reino inconmovible. Qué hermoso pensar, qué hermoso poder conectar, tener esa sensibilidad espiritual para percatarnos del valor, la importancia que tiene. El mundo tiene una percepción de valores muy distintos. La gente piensa en el dinero, piensa en la fama, piensa en posesiones, pero cuando estamos ministrados por la presencia del eterno y glorioso Dios, nuestra mente es
también renovada y nuestro corazón es limpio para entender el valor real de las cosas inconmovibles de nuestro Dios. Y esto es algo que necesitamos implantar en nuestros corazones. Otro principio que tiene que ser inconmovible en nosotros es la palabra inconmovible del reino. La palabra de Dios que nos muestra y nos revela, como Isaías dice en el capítulo 48, dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Muchas cosas van a estar pasando. Muchas cosas van a estar olvidándose y no van a aparecer más. Pero la palabra eterna de nuestro Dios, como testimonio firme, glorioso y poderoso de nuestro Dios, en cuanto a la verdad revelada del Eterno, permanece para siempre. Es inamovible. Y Dios quiere que formemos parte de la realidad de esta palabra inamovible. Que nadie venga con facilidad a engañarnos, a engatusarnos, a desviarnos de la verdad. Porque la verdad inamovible está sellada, metida, está clavada como espada de dos filos dentro de nosotros, dice Hebreo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Dios nos invita a que seamos participantes del poder de esa palabra inconmovible, que esté ahí, implantada en nuestro corazón, que tengamos ese buen depósito, que cuando estemos pasando por dificultad, por tormenta, por pruebas, por aflicciones, no importa la situación, siempre tengamos una palabra de poder. Y así como Jesús nos enseñó y reprendió los vientos y mandó al mar enmudecer y le obedecieron, así Dios quiere que nosotros tengamos ese buen depósito de esa palabra inamovible que esté en nosotros. Y cuando venga la tentación podamos decir: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Número 3, la santidad inconmovible del reino. Es una condición, es un estilo de vida. Está en la esencia inconmovible de nuestro Dios. La santidad, Él es santo. Él es de una manera preciosa, de una manera amplia, de una manera extensa. Es santo, 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 santo. Y esa santidad forma parte de la realidad inconmovible de nuestro Dios. Y hay una invitación. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice: sino como aquel que os llamó, os invitó, es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Eso tiene que ser una realidad inamovible en la vida de cada cristiano. Tiene que convertirse en un estilo de vida apartado, sí, apartado de toda la basura, la suciedad, corrupción, dedicado, entregado, ofrendado a nuestro Dios. Esa es la expresión de una santidad que realmente tenemos que sentir que está en cada uno de nosotros. Dice también el escritor a los hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante entender que sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos pensando lo inconmovible de Dios. Seguimos pensando en su firmeza, poder, autoridad. Seguimos pensando en su grandeza, señorío, autoridad. Amada iglesia, no perdamos el tiempo. Creo que estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, atendiendo a engañadores. Ustedes saben que a mí no me gusta ni criticar ni mencionar nada de nadie. Pero sabe, cuando usted se meta a navegar en internet, sea sabio, porque hay mucha basura. Sea inteligente, porque sutilmente se están lanzando muchas mentiras que van a estar dañando la realidad de su firmeza en la fe de Cristo. Estemos despiertos, velando, porque usted no se ha preguntado ¿por qué tantos falsos profetas, falsos maestros y falsas enseñanzas hoy más que nunca y con mucha más facilidad a través de redes sociales, internet? Precisamente porque el tiempo ya está llegando a su final. En cualquier momento, la iglesia que es iglesia tiene oído para oír las trompetas y escuchar que el Señor viene. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después lo que hayamos quedado, seremos levantados para recibir al Señor en esa nube, el arrebatamiento. Sí. Y tenemos que estar conectados con la realidad inconmovible del reino de Dios para que ese día no nos sorprenda como a esas 5 vírgenes insensatas. Necesitamos disponer nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos, para que Dios obre y trabaje. Hermano, ¿está usted interesado en crecer espiritualmente? Hermano querido, hermana querida, ¿usted está interesada en progresar, avanzar y alcanzar metas en Cristo? Mire, vaya directamente a la fuente. Hable con Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
No busquemos carros nuevos, ni fórmulas nuevas. No busque que Dios le hable por internet. Busque que Dios le hable directo, de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Hable, porque Dios tiene su oído puesto a tu clamor y Él no tarda en responder. Aleluya. Y para terminar, y como broche de oro, un cuarto principio que creo que Dios nos está invitando a que sea una parte inconmovible en nosotros, es el amor de Dios, el amor inconmovible del reino de Dios. Tremendo. Cuando hablamos del amor, yo siempre creo que nos quedamos cortos. ¿Qué digo cortos? Cortísimos. Cuando hablamos del amor simplemente rozamos un poco a lo mejor de la esencia. Pero entender la profundidad del amor y meternos, eso es otra cosa. Por eso cuando Juan escribe y dice, porque de tal manera, en esa expresión, en esa palabra, meterse en ese, porque de tal manera amó Dios a cada persona a lo largo de toda la historia de la humanidad, que dio a su Hijo unigénito. Papás, mamás, podemos asomarnos a la comprensión, al entendimiento de lo que representa entregar, dar. Qué duro, ¿no? Qué duro, pues. En esa profundidad del amor de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, vemos esta expresión y esta realidad. Dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entender todo esto, tendríamos que hacer un estudio sobre la realidad levítica y lo establecido desde el principio por Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la sangre que se utilizaba de los machos cabríos, eso solamente servía para tapar durante un tiempo ante los ojos de Dios el pecado de su pueblo. Pero no lo quitaba, no borraba el pecado. Pero cuando llegó el Cordero Perfecto, el Inmaculado, cuando Juan el Bautista lo ve venir y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita, no que tapa, que quita el pecado del mundo. Y nosotros ya hemos sido bendecidos con esta realidad. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque Él cargó sobre Él todos los pecados de una humanidad perdida. Y hoy estamos aquí para entender que Dios nos está invitando a formar parte del amor inconmovible de nuestro Dios. Dice Juan, voy a leer solamente un versículo de ese capítulo maravilloso que habla de la preeminencia del amor. El verso 8 del capítulo 13 de 1 Corintios dice, el amor nunca deja de ser. Y esta es la parte interesante del tema de hoy. Ahí donde vemos lo inconmovible. Lo inconmovible del amor de Dios en nuestras vidas. Pero también vemos la realidad que compromete a lo que estamos creyendo en Cristo. Para, como decir, que nos amemos unos a otros, no de cualquier manera,
No de una manera chapucera, que a lo mejor lo hemos hecho cientos de veces. No de una manera efímera. No, dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo Él nos amó? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Con todo su escarnio, dolor, con toda su humillación. Y sabe una cosa, hay un mensaje ahí, en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, yo rescato un mensaje para mí. Lo he hecho por ti. Una frase un poquito más, va por ti. Va por ti. Porque te amo. Y mi amor es eterno para ti. Mi amor no es fluctuante. Aunque peques, te seguiré amando. Aunque seas infiel, te seguiré amando. Y seguiré invitándote a que vengas a mí. Porque yo tengo lo que tú necesitas, dice el Señor. Venid a mí todos, sin excepción de personas. Todos los que estéis trabajados, cargados, cansados, y yo os haré descansar. Muchos de nosotros sabemos lo que es el descanso de Dios. Entrar en el reposo divino. No es ese legalismo religioso de guardar el día de descanso, no, de eso ya sabemos lo que representó en su tiempo y lo que puede representar también en este tiempo. Estamos hablando de una intervención divina. Es Dios trayendo reposo a todo tu ser, trayendo paz, y no cualquier paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene a guardar tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tus sentimientos. Hay algo tan hermoso en todo esto. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, aún cosas importantes que hayamos experimentado o estemos experimentando. Llegará el día que se acabará, pero hay realidades que pertenecen a lo inconmovible de Dios, y el amor de Dios no se acaba, nunca deja de ser. Dice, y en parte profetizamos, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Juan 4, voy a rogar que el grupo de alabanza suba para arriba. Dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido. Me gustaría que prestáramos atención a esto, porque esto nos involucra en nuestra realidad presente. Y ojalá quiera Dios que podamos decir nosotros, repetir estas mismas palabras, porque son palabras eternas, son palabras inconmovibles. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Y Dios en ti. Pero hay que permanecer en su amor inconmovible.